Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el marco del Circuito Sonoro y celebra la música del Ministerio de las Artes, del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Estamos pues nada, reuniéndonos, hablando acerca de cómo, ya hablamos con Javier Devia el lunes sobre cómo funcionan las ruedas de negocio. La cita de hoy es con Andrés Vélez del Sancocho Fest y del Mercado Musical del Valle para hablar precisamente de para qué es que sirve un mercado de música, hablando también de toda esta ola de mercados que hemos visto en la región, también a nivel nacional e internacional, que son espacios que están funcionando muy bien, que tienen sus estrategias, sus pros a la hora de la circulación de las agrupaciones y por supuesto queremos fortalecer de esta manera la escena, el ecosistema regional del suroccidente colombiano. También empezamos este espacio con muy buenas noticias porque acabamos de anunciar que este sábado en el Teatro al Aire Libre Los Cristales vamos a tener un evento que se llama Cali Circuito Sonoro con muchas bandas para que vayas, se parche, entrada libre. Y el domingo en la sala Madame Blue desde las 5 de la tarde, también entrada libre, vamos a tener un espacio de showcase con una articulación territorial en el suroccidente que hemos hecho muy chévere, muy bacana, con apuestas que se han sumado a esta estrategia y por supuesto queremos que todos nos acompañen, que conozcan todo lo que está pasando en el ecosistema regional. Así que, nada, este es un espacio que hace parte de la programación del Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes. También esta iniciativa busca fortalecer los procesos de formación, circulación y articulación del ecosistema musical colombiano, generando encuentros entre artistas, gestores y agentes del sector. Hoy nos reunimos para hablar de un tema fundamental para quienes hacemos parte del sector musical, que es precisamente los mercados de música, y pues este espacio está bajo el título ¿Para qué sirve un mercado de música? Vamos a hablar para entender cómo funcionan estos espacios, cómo los podemos fortalecer también desde la construcción colectiva, y ya vamos a estar saludando a nuestro invitado Andrés Vélez. Mientras tanto nos pueden enviar saluditos ahí en los comentarios, pueden ir dejando sus preguntas para que sobre el final de esta charla las podamos responder. También que compartan este espacio, que compartan el link con sus amigos, con sus seguidores, en sus plataformas, en sus redes, para que mucha más gente pueda llegar y pueda saber un poco qué es lo que está pasando con el tema de los mercados musicales. También dejarle a la anotación que, bueno, este espacio se gesta a través y gracias a la gestión de la Corporación Rala Culebra Racorp, también del mercado musical Tianguis Alternativo Muta, en articulación con el mercado musical del Valle. Es un espacio pues que nos hemos pensado porque pues entendemos que es importante poner sobre la mesa estos temas, hablar sobre mercados musicales que a veces se vuelven un poco confusos, y pues qué más que este espacio para poder tener una comunicación directa, hablar con expertos en el tema y que la información quede mucho más clara. Vamos a iniciar entonces saludando a Andrés Vélez, que nos acompaña en este componente, ya para que dejen de escucharme a mí, para que pues aquí la carreta que tienen para echarla a echar Andrés Vélez. ¿Qué más, Andresito? ¿Cómo va todo? ¿Qué más, Mar? ¿Cómo van? ¿Bien o qué? ¿Cómo va la gente del Fibra, la gente del Muta, la gente que está en redes por ahí? Bueno, un abrazo grande, un saludo grande y bueno, gracias por la invitación también y qué chévere este espacito pues para que charlemos acá un poquito, teniendo en cuenta que acabamos de hacer nuestros mercados hace poco y bueno, también hablar un poco de la experiencia, ¿no? De lo que se vivió este 2025. Pues precisamente arranquemos con eso, cómo es el balance de esta última versión, de la más reciente versión del Mercado Musical del Valle, que se realizó en Tuluá con espacios muy chéveres, con showcases bacanísimos, con una aplicación, espacio público, un espacio no convencional. También hablarnos de eso, el tema donde se realizó Sancocho Fest y cuál fue como toda esa articulación que se generó en el marco del Mercado Musical del Valle. Bueno, a ver, les cuento un poquito. El mercado lo hicimos hace poco, el mercado musical del Valle lo hicimos ya para, no sé, unos 15 días de este fin de semana que pasó hace 8. Lo hicimos en el marco del Sancocho Fest. Fue un mercado muy lindo, un mercado donde se inscribieron
muchas agrupaciones de todo el país, vinieron casi 100 bandas de todo el país a las ruedas de negocios, a los espacios formativos. Vinieron, también se sumaron muchas agrupaciones también a nuestros espacios virtuales. Estuvimos este año, como desde el año pasado venimos descentralizando el mercado, y este año estuvimos en Cartago, estuvimos en Buga, estuvimos en Cali y estuvimos en Tuluá, ¿cierto? Tuvimos, sobre todo en los otros municipios fuera de Tuluá, estuvimos haciendo espacios formativos en alianzas con organizaciones o con parche o con colectivos musicales en cada uno de estos municipios, tratando de llegarles a este sector de la música con espacios pues, formativos en la industria de la música puntualmente. Y ya en Tuluá pues cerramos hace ya 10 días más o menos, en donde tuvimos sobre todo espacio formativo, las ruedas de negocios y los showcases, en el marco también del Festival Sancocho. No, pues muy bacano, precisamente, pues poner sobre el mapa y poner sobre la escena toda esta agenda que está pasando, porque abrimos esta conversación para entender cómo estos espacios, los mercados, contribuyen a la visibilidad de los procesos, contribuyen también a la generación de redes y a la construcción de oportunidades reales de circulación. Y creo que este es un tema muy importante que me parece que podemos iniciar con él, y es vos. ¿Qué pensás? Si realmente funcionan los mercados musicales para las bandas que puedan circular, o cómo lo ves vos desde tu lugar como gestor y como cabeza de un mercado musical. Y como músico, ¿no? También. A ver, realmente lo hablábamos justamente en uno de los espacios de este año del mercado musical del Valle. Los mercados son un espacio donde definitivamente vos tenés una cantidad de agentes reunidos en una sola jornada, ¿no? Entonces los tenés a todos junticos, que es lo que uno siempre quiere como artista, y es poder ofrecerle su agrupación, su proyecto musical a gente que pueda ponerlo a circular, ¿cierto? O gente que lo pueda comprar directamente. Entonces, en los mercados pasa eso, es tener a todo el mundo junto y uno tener la posibilidad de hablar con todo el mundo en las ruedas de negocios durante una jornada o 2 jornadas, pero donde definitivamente ahí vos la tenés que explotar, ¿no? O sea, explotarla como, tratar de, se te tiene que salir, digamos, como el vendedor, ¿no? Y el vendedor es, bueno, esta es mi banda, no sé qué, hacemos esto, lo otro, nos vivimos de tal ciudad, llevamos tanto tiempo, hemos estado aquí, allá, ¿cierto? Como contar toda la historia. Definitivamente los mercados sirven para la conexión. Para mí la palabra más importante de un mercado es conexión, más que comercialización o ventas o esto que en realidad sí es uno de los factores importantes, y es generar, digamos, negocios y generar dinero para las agrupaciones musicales, pero no solamente es eso, porque es que hemos visto, o sea, una cosa es lo que uno se imagina, otra cosa es lo que pasa también en los mercados, y es que hemos visto en los mercados que hay mucha conexión, no solamente entre agentes y artistas, sino entre agrupaciones musicales también, entre artistas y artistas, ¿cierto? Entre agentes y agentes también, porque no solamente estamos pensando en que se van a beneficiar los artistas de esto, sino que también los agentes que la guerrean, que la luchan haciendo sus eventos, sus festivales, que la guerrean teniendo sus espacios de conciertos todo el año, ¿cierto? Y que definitivamente lo que hace el mercado es conectar todo ese ecosistema musical, y que el mismo ecosistema musical ya se encarga de generar, digamos, su efecto, ¿no? El efecto puede ser cualquier cosa, o sea, han pasado una cantidad de cosas como featurings, como circulaciones, como alianzas entre, por ejemplo, entre sellos discográficos y bandas, entre espacios de conciertos y festivales, o sea, pasa de todo, ¿sí? Y muchas veces uno como mercado ni siquiera se da cuenta de todo eso que pasa, porque uno solamente, a veces estamos pensando solamente en cuánta plata generó el mercado, aunque no hayan transacciones ahí directas en la mesa, pero digamos en promedio cuánto puede ser eso en valores.
Entonces, realmente sí funcionan los mercados, para mí funcionan un montón, un montón, un montón, y definitivamente los que lo aprovechan o los que se enfocan en saber cómo aprovecharlo son los que definitivamente la logran, ¿no? Porque una cosa es que yo vaya a un mercado pensando en que a mí me tienen que buscar y a mí me tienen que comprar sí o sí, y si no me compran nadie ahí en el momento, no pasó nada en el mercado y no vuelvo a los mercados, que eso pasaba y he escuchado a muchas agrupaciones que les pasa eso, pero definitivamente uno tiene que saber que esto es toda una tarea de largo aliento y que es una tarea no solamente de pensar en que me van a comprar y ya, sino de pensar en qué más puedo aprovechar de un mercado, ¿no? Mira que hablando precisamente como de esa síntesis que vos haces, me remito al conversatorio en el que estuvimos participando precisamente en el marco del Mercado del Valle, donde estuvimos reunidos varios mercados con diferentes visiones, que eso también es muy interesante, entender que hay mercados con visiones específicas y precisamente sacábamos la conclusión en parte de la que vos mencionás, como el concepto conexión es súper clave, entender lo que la participación en un mercado siempre te va a generar conexión o fortalecimiento de redes, incluso empezar a crear redes, también el concepto de aprendizaje salía también a la luz sobre todo, aprendizaje de la experiencia, aprendizaje de lo que podemos obtener de los componentes académicos, de los paneles, etcétera. También salía el concepto economía de tiempo y dinero, ¿no? Como lo que anuncia, lo que empezaba diciendo. Tener la posibilidad de encontrar en un solo espacio a todos los agentes reunidos y digamos que en ese momento sobre 2, 3 horas más los espacios de networking es poder tener la posibilidad de economizar tiempo y dinero a la hora de hacer estas conexiones. Y también vos tocabas un punto importante, es el de la vigencia, ¿no? De siempre estar en los mercados. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dejo de asistir 1 o 2 años a los mercados? Si el ecosistema cambia, si la industria cambia, yo creo que estamos también como en permanente transformación y cada vez nos estamos dando cuenta de eso. Entonces son como los 4 conceptos de aprendizaje, conexión, economía y vigencia. A eso como que llegábamos sobre el final de esa conversación y en ese sentido, Andrés, como sobre todo sobre el tema de la economía, ya lo hablaba, ya lo introducías un poco hace un momento, y es cómo medir esa economía en los diferentes aspectos de los mercados, tanto para los agentes como para los artistas. Sí, pues mira, el tema de medición económica definitivamente es un poco complejo en el sentido en el que vos no sabes, apenas termina el mercado, vos puedes hacer un ponderado, ¿no? Y hacer un promedio en cuánto puede ser, digamos, las circulaciones, cuánto vale la circulación, cuánto valen las ventas que hiciste, cuánto valen las alianzas que hiciste, porque todo eso tiene precio, todo eso es beneficio tanto para un lado como para el otro, tanto artista como agente comprador, ¿no? Pero es complicado pasar esto a dinero. Se hace como un promedio, un formulario en donde los artistas, donde los agentes te cuentan, mira, hicimos tantas alianzas o hicimos con este evento, pudimos definitivamente ya dejar armada una circulación, un toque aquí, allá, y ese toque vale tanto, ¿cierto? Que en ese momento no hubo transferencia, o sea, no hay dinero en la mano como para decir, listo, mira, o vení te consigno ya mismo, vení firmemos, ¿sí? Muchas veces no pasa eso, eso sería lo que todo el mundo quisiera que pasara, vamos a firmar ya y te consigno ya mismo el adelanto, pero definitivamente lo que hemos visto es que hablando con agrupaciones y con agentes a futuro, un año después o 2 años después, nos van contando, mira, de este año tal, se lograron, nosotros por ejemplo, un festival, me dice, metimos 7 agrupaciones de tal versión de tal año. ¿No? El otro nos dice, mira, metimos 2 bandas de esa versión del mercado. En ese momento todavía no se sabía porque simplemente se quedaron con los contactos, después el evento se fue a hablar con su equipo y el equipo decidió que iban allá, les ofrecieron tanto dinero que era lo que tenía el evento
y ya el artista acepta o no, ¿cierto? Pero definitivamente ahí es donde está lo que yo digo que es el impacto, ¿no? El impacto de pronto no inmediato de se terminó el evento y al otro día sabemos cuánta plata se hizo. Eso es un promedio y se hace un ponderado, pero definitivamente el impacto se ve en el transcurso del año y realmente como artistas o como agentes siento yo que no nos deberíamos de pronto de frustrar si no pasa en el momento de las reuniones el sí, de sí, listo, vamos para esta versión que La viene, firma. la firmo, exacto, ¿sí? Y por eso te decía, los mercados siempre hacen un promedio de cuánta plata hicieron, o sea, de mi banda, por ejemplo, va a circular en tal lado y el toque me cuesta 10 millones de pesos, ¿cierto? Bueno, 10 millones por este evento lleva dos, entonces ya llevo dos bandas de 20 millones y miremos el resto de agentes y eso puede sumar tranquilamente 500 millones de pesos, ¿cierto? Lo que hizo un mercado, 1.000 millones de pesos, lo que hizo un mercado en promedio, si vos le pones números a la circulación o si vos le pones números a las alianzas, a cuánta plata vale una alianza entre un sello discográfico y un artista, ¿cierto? Que los dos ponen, digamos, de su tiempo y de sus saberes, pero no están poniendo plata porque, bueno, ya sabemos que no siempre es tan fácil decir yo pongo plata porque no todo el mundo tiene dinero ahí todo el tiempo esperando, pero definitivamente ese es el power que tienen para mí los mercados. Eso es muy interesante, Andrés, porque me pone a pensar un poco como en ese mapeo, ¿no? Como sobre todo lo que tenemos de forma regional, claramente puede estar sucediendo, lo mismo se puede estar replicando, podemos estar viendo ejercicios similares en otras regiones, pero también nos hemos dado cuenta que para el suroccidente está empezando a pasar cosas muy interesantes también en el tema de mercado. Digamos que ya hay una agenda, un cronograma para que de pronto podamos asistir o las bandas empiecen a tener como dentro de sus calendarios agendada su participación, o por lo menos los que tienen convocatoria puedan empezar a prepararse, digamos, en el transcurso del año para poder estar en estos espacios. Y creo que ha sido respuesta, si bien una necesidad, es también un fortalecimiento de la industria, sobre todo en el suroccidente, y que también, pues como hablemos de esto y ya más rato hablamos de esa cartografía, ¿no? De los mercados que se ha venido evidenciando por lo menos de los últimos años para acá. Sí, puntualmente, Mar, perdón que me perdí un poquito. Puntualmente, ¿cuál es la pregunta? Perdón. O sea, sobre el fortalecimiento que ha tenido la industria en el suroccidente, que esto se ha visto reflejado como en este calendario de mercados a los que venimos asistiendo en los últimos años. Sí, pues mira, algo muy positivo y es que se ha empezado sí, a fortalecer, digamos, el tema de industria de conexión, de comercialización por medio de los mercados a nivel nacional, se ha fortalecido, se ha venido fortaleciendo un montón por la cantidad de mercados regionales que se han empezado a construir, ¿no? Definitivamente, eso quiere decir que había una necesidad grande y que se vio que los mercados que empezaron en su momento, que eran únicos y eran nacionales, definitivamente estaban teniendo impacto y estaban apostándole a algo que sí funcionaba, ¿cierto? Y por eso se empezaron a crear estos otros mercados más pequeños, más de nicho, que es mercados locales, mercados regionales, como por ejemplo, y lo que vos decías ahorita, en el Pacífico colombiano hay una cantidad de mercados, ¿no? Desde el Chocó hasta Pasto. Hay una cantidad, está el del Chocó. En el Valle es el departamento que más tenemos mercados musicales en Colombia, que tenemos el mercado musical del Valle, el mercado musical del Pacífico, el MUTA. Tenemos 3 mercados en un solo departamento, y eso que es un departamento chiquito. Y tenemos mercados en el Cauca, mercados en Nariño, ¿cierto? Y esto hace que definitivamente, pues, la industria cada vez se fortalezca más, que las agrupaciones que están creciendo, que se están fortaleciendo en la industria, tengan estos espacios primeros de mercado, como por ejemplo el Mercado Musical del Valle, es un evento que le apuesta a un nicho muy puntual y es
las agrupaciones que tienen su primer mercado, o sea, que ya están preparadas con su música, que ya tienen claro su concepto, que ya tienen claro su branding de marca y su música, para dónde va, que saben cómo escalar, pero que apenas pues están entrando en el mundo de la conexión, del negocio, de cómo me encuentro con otros, de cómo vendo mi música, porque lo que nos pasa a los músicos es que uno sabe tocar, pero ya después cómo la comercializo es un tema, ¿no? Entonces, estos mercados pequeños empiezan a fortalecer a esas bandas que están empezando a crecer y que después se pueden encontrar con mercados más grandes, nacionales, ¿cierto? Como Vime, BOM, Circular, todo esto, y que definitivamente pues ya van a estar un poco más preparados en términos, digamos, de cómo tengo mi proyecto armado, sobre todo, de cómo tengo mi proyecto musical armado de pie a pa y ya sé cómo lo voy a vender, digamos. Entonces, esto definitivamente de los mercados regionales o locales ha funcionado muy bien. En Bogotá, ahora nada más este año creo y desde el año pasado se crearon como 3 mercados solamente en Bogotá en las regiones. Entonces hay un mercado como el sur de Bogotá, otro mercado en el centro, otro mercado que es de nicho de otro lado. Y esto me parece tremendo. O sea, aparte del boom que ya se hacía hace rato en Bogotá, ya se empiezan a crear mercados locales y casi que por barrios. O sea, ni siquiera el mercado de Bogotá, es un mercado de tal zona de Bogotá que eso me parece súper loco. Está el mercado pues de la Universidad de los Andes, que también es un mercado muy puntual, ¿cierto? Ya tiene su nicho armado. Entonces yo creo que definitivamente esto va a ser un efecto y ya está pasando el efecto a nivel nacional de que la industria se vea muy fortalecida y que cada vez como país nos estemos viendo mucho más claros en términos de la industria y esto primero nos fortalece entre nosotros porque después de que algunos artistas tengan esas experiencias entre artistas se van fortaleciendo, la industria va fortaleciendo más artistas con los espacios pedagógicos que se piensan puntualmente en comercialización y en industria, y esto definitivamente va a ser un efecto, para mí, esto a futuro va a ser un efecto enorme como país, o sea, como marca país a nivel mundial de la música, esto va a ser un efecto, y eso que ya Colombia está posicionado a nivel mundial en términos musicales, pues sobre todo pensando en los géneros urbanos, ¿cierto? En el vallenato y en la cumbia, que ya esto ha explotado un montón. En este momento, pues digamos que lo urbano es lo que está mucho más explosivo afuera, pero la idea sería que el resto de la industria, de las músicas emergentes, de las músicas, estén también a ese mismo nivel. O sea, yo creo que ese sería el sueño, ¿no? Que la industria se vea fortalecida y que se explote afuera y que nos veamos gigantes, no solamente con lo que está pasando ahora, pues con el mundo urbano, sino con las músicas alternativas también y folclóricas. Mira que hace es como todo un englobe partiendo de lo particular hacia lo general, ¿no? Desde lo regional hacia lo nacional y un poco hacia allá iba la pregunta, pero también como que has respondido varias cosas de un comentario que nos deja aquí Javi. Hablabas ahora del tema de los mercados, los que tenemos en el Valle del Cauca, creo que nos pasamos por alto del mercado del Cali Hip Hop, que también está orientado a la escena hip hop, y precisamente Javi Javier nos escribe que si nos podrías contar qué piensas del florecimiento de todos estos nuevos mercados musicales especializados en X o Y género, como el caso, bueno, en el país vemos varios, que si lo ves positivo o negativo, como para no traer la pregunta que está muy relacionada a lo que acabas de decir, para no traerla luego al final y volver a retomar el tema. Sí, no, definitivamente es una explosión tremenda también que se piense en géneros musicales y que se piense puntualmente en nicho, ¿no? Lo hablábamos justamente hace 10 días en el Mercado del Valle, en un espacio que se llamaba, creo que era como, ¿para qué tanto mercado musical? No me acuerdo cómo fue que le habíamos puesto, ¿sí? ¿Cuál es la lora con tanto mercado musical? Eso, ¿cuál es la lora con tanto mercado musical? Definitivamente en algún momento se pensó como que, bueno, pero ¿para qué crean tantos mercados y ya con los que ahí tenemos? Pues resulta que no. ¿Por qué no? Porque hay demasiado, o sea, en Colombia tenemos una vaina muy positiva y es que hay muchos proyectos musicales.
los proyectos musicales se vienen fortaleciendo enormemente y definitivamente siguen faltando espacios de comercialización y de conexión, ¿sí? Porque si vos ves, por ejemplo, si yo me presento con mi banda al mercado musical del Pacífico, es un mercado que acoge solo bandas del Pacífico colombiano, y pensando solamente en el Pacífico colombiano, eso que quedan un montón por fuera, cantidades, ¿cierto? Y de pronto agrupaciones que están preparadas, pero que definitivamente, pues, hay otras que la tienen un poco más clara en la trayectoria y toda esta cosa. Entonces, por ejemplo, pensando en el mercado de hip hop, me parece muy acertado porque es un nicho al que le apuesta a fortalecer puntualmente un sector y puntualmente un género, ¿cierto? Y que la tienen muy clara también, digamos, desde ahí. O sea, ellos saben cuáles son las necesidades de los raperos, saben cuál es la necesidad del sector y a eso le van a apuntar seguramente sus espacios formativos, a eso le van a apuntar seguramente sus agentes invitados, compradores, ¿no? Porque ya van a invitar gente que definitivamente le interesa el hip hop, gente que saben que circula hip hop, que compra hip hop y definitivamente ese sector se va a dar mucho más explosivo porque si vos, por ejemplo, haces la convocatoria y pasan, no sé, por ejemplo, en el del Valle, pasan 10 bandas de hip hop, pero en este mercado, el Cali Beat, tranquilamente pueden pasar 30, 40, ¿cierto? Que no pasaron al del Valle, por ejemplo, o que no pasaron al del Pacífico, ¿sí? Y le apuestan puntualmente a fortalecer un ecosistema que eso, vuelvo y digo, eso va a tener después un efecto enorme porque ese ecosistema o ese sector se va a ver fortalecido enormemente cuando sigan también, digamos, como sector apostándole a que el mercado tiene que ir creciendo y a que el mercado hay que apostarle, hay que apoyarlo, porque definitivamente se empieza a crear como un combo que la tiene clarísima en el tema y que se empieza a fortalecer y a explotar afuera, ¿no? Y esto lo hemos visto definitivamente con algunos mercados puntuales de nicho, ¿no? Nos contaba Dino que hizo hace poquito su mercado en el Chocó y en el Chocó le apostaron pues puntualmente a agrupaciones de Chocó, ¿cierto? Pero agrupaciones de diferentes géneros. Entonces la idea era traer agentes compradores que compraran música del Chocó para exportar, ¿sí? Era puntualmente, ese era el enfoque. Nosotros como Mercado del Valle estamos un poco más amplios, ¿sí? Estamos abiertos a agrupaciones nacionales que se pegan la avenida hasta Tuluá Las Ruedas, porque sabemos que también somos un mercado, digamos, que le da esa posibilidad a otros agentes o a otros artistas, perdón, que no tienen la posibilidad en sus territorios, ¿cierto? Pero con estos mercados de nicho, como el del Chocó, como el del hip hop, definitivamente para mí esto va a tener un efecto enorme. Quizá en este momento, como están iniciando, no se nota tanto, pero esto va a tener un efecto enorme cuando el hip hop, por ejemplo, hablando puntualmente en Cali Beat, empiece a tener esa fuerza y estén todos supremamente armados y estén girando una cantidad de agrupaciones de Cali de hip hop que nadie, digamos, pensaba que iban a girar, así como cada uno haciendo la tarea a mano, ¿no? Porque eso era lo que pasaba, que yo dije la otra vez en el mercado, a mano, todo el mundo hacía esto a mano, ¿sí? La gente iba y le tocaba la puerta, se pegaba la ida hasta otra ciudad, invitaba a alguien a almorzar, a tomar un café y le decía, mira, yo quiero tocar en este evento, está en mi marca, no sé qué, y se invertía un montón de plata, un montón de tiempo, ¿cierto? Y si hacías 20 de esos, pues imagínate, eran un montón de ciudades con un montón de inversión, cuando vos tenés en un mercado, en tranquilamente 3 horas, reuniones cada 10 minutos, ¿cierto? Y coges a todos estos que te iban a invertir un montón de plata, que seguramente pasaba en los 90 y a principios del 2000 cuando no había mercados, pero la gente lo hacía a mano, ¿sí? Ahora es mucho más sencillo porque tenés a todo el mundo junto, ¿sí? Y si estás en un nicho puntualmente como el de hip hop, por ejemplo, esto va a ser una explosión. A futuro esto va a ser una explosión enorme. Así que eso es lo que pienso de lo que dice Javi, no sé si respondimos. No, y está muy bien, muy claro, pues porque creo que hacia allá
es como lo que hemos ido revisando y los indicadores nos van llevando. O sea, no es gratuito que haya precisamente tanta emergencia de mercados por nicho, por región, por sector. Lo que pasa en Bogotá creo que es evidencia de eso, como por localidades prácticamente se está encontrando un mercado, como por área metropolitana, está como un mercado en Fusa o mercado en Chía, hay mercados también, sí, como dentro del área metropolitana, también atendiendo a esas necesidades de la industria, de la escena en general, que no se alcanzan a tener en otros grandes espacios, ya los decías, como Circular, como BOM, como BIME, que son escenarios que están hechos creo que para otras cosas, ¿no? No para conectar realmente, creo que teníamos también esta conversación en algún momento, como en estos macroespacios que son gigantes, que tienen una programación súper amplia, creo que la chance de conectar se reduce un poco más a como cuando estamos reunidos en Tuluá entre todos con una agenda más cercana, ¿no? Como con territorios más cercanos, creo que la posibilidad de conectar se hace un poco más amplia. Quiero, Andrés, que pasemos a algo, es un tema que venimos trabajando durante el año, es una apuesta reciente, ¿no? Y es como entre mercados, precisamente, generamos una articulación para poder lograr estar todos en los espacios de todos también, ¿no? De cómo generamos canales de comunicación y cómo ubicamos en el mapa, cómo hacemos esa cartografía de los mercados desde lo que vos tenés conocimiento y desde lo que se está gestando ahora a nivel nacional e internacional, porque finalmente en la red hay mercados internacionales también. Sí, pues mira, de lo que hablas puntualmente es de esta reunión de eventos de mercados musicales que se llama RAM, que es la red de mercados musicales pues, nacionales y hay algunos internacionales, ¿no? Tenemos participación de algunos internacionales. Esto es algo que se creó este año, digamos, de un proceso que hubo en algún momento se quedó como en stand-by y que este año se volvió a reactivar por invitación pues, del Ministerio y del Plan Nacional de Música, y definitivamente esto ha hecho que los mercados empiecen a dialogar mucho más seguido y donde se empiecen a crear, digamos, como por ejemplo en este espacio formativo en el que estamos, se empiezan a crear esas alianzas y se empiece a hablar mucho más acerca de cómo aportamos o de qué más nos inventamos para cada vez potenciar esto más y cada vez ser más poderosos y más fuertes en el tema de industria a nivel nacional, ¿no? Cómo solucionamos problemas, cómo inventamos apuestas para ver si funcionan o no, pero que definitivamente esa es la manera, ¿no? La manera es charlarse, contarse, ve, me pasó esto, me pasó lo otro, qué has hecho vos, que de pronto yo no esté haciendo, ¿cierto? Pero que estamos también en esa tarea como mercados, ¿no? Los mercados están pensando, digamos, cada vez más en cómo seguir fortaleciendo, cómo crecer esta industria, cómo vernos grandes, cómo definitivamente hacer una industria sostenible, ¿no? Cómo hacer que sea sostenible para todos, no solamente para los artistas, porque en principio, pues, la idea es que los artistas generen sus recursos y hagan circulación, comercialización de sus proyectos, pero que también los agentes que están guerreando haciendo un festival, que están guerreando pagando un arriendo en un espacio de conciertos, que están guerreando teniendo un sello discográfico y están hasta el cuello porque hacen inversiones, inversiones, inversiones y después, digamos que eso es un tema después que retorne el dinero. ¿Cómo hacemos para que definitivamente todo el ecosistema se sostenga, ¿no? Y haya una sostenibilidad económica y no solamente, digamos, una sostenibilidad básica de solamente, bueno, con esto alcanzo a comer y pagar arriendo, no. O sea, que vamos bien, ¿no? Como industria, pues, porque estamos aportando un montón también, digamos, a esa marca país y a esa industria nacional. Hay mucho nivel acá en Colombia en términos musicales y desde la gestión. Entonces yo creo que esa conexión
y esas alianzas entre mercados, esa comunicación constante, esa proyección como país que quiere exportar la música y ese apoyo también desde los mercados internacionales que ven a Colombia enorme. Ellos nos ven gigantes porque en Colombia hay un montón de mercados chiquitos, de nicho, pero definitivamente esos mercados internacionales también nos ayudan a ver cómo se ve la vaina desde allá y qué podemos replicar o qué definitivamente no debemos replicar para que esta vaina siga creciendo. Entonces, yo lo veo muy positivo. La red de mercados es algo que definitivamente ha funcionado un montón. Dentro de 15 días hay otra segunda reunión de red de mercados y eso seguramente va a estar bueno porque es una echada de cabeza donde todo el mundo sale con el cerebro frito de pensar, pero que definitivamente es la tarea que hay que hacer para que esta industria crezca y que todo el ecosistema explote afuera. Sí, precisamente quise como cerrar la conversación para empezar a darle paso a los saludos y quienes tienen preguntas en el live con este tema, porque es también poner sobre la mesa el hecho de que como mercados estamos en comunicación constante, estamos pensando también cómo nos fortalecemos entre nosotros, cómo fortalecemos la industria, cómo generamos mejores condiciones a la hora de las reuniones o de generar pues una oferta favorable, factible, real a las bandas, a las agrupaciones, cómo conectamos, digamos, con otras necesidades y para eso no podemos estar, digamos, encerrados en lo que pasa en nuestro circuito, sino que generamos todo el tiempo un diálogo activo, ¿no? Es como por eso suceden estas cosas, por eso Muta y por eso Mercado Musical del Valle se reúnen en el marco de Celebra la Música y entregamos pues un espacio que para nosotros es supremamente valioso y por supuesto agradecemos a todas las personas que nos regalan de su tiempo para sentarse aquí y escuchar un poco qué es lo que está pasando en el marco de los mercados musicales. Yo quisiera leer algunas de las preguntas, Andrés, que tenemos aquí en los comentarios del live. Por ejemplo, Ana Valentina dice, ¿qué papel cumplen las instituciones públicas y privadas en el fortalecimiento de los mercados musicales? Y siguiendo en esa misma línea, ¿qué riesgo trae depender únicamente de fondos o convocatorias públicas para mantener vivo un mercado? Sí, eso es mira, el tema de la gestión de recursos de los mercados también es algo que hay que solucionar definitivamente, ¿no? Porque esto se vuelve después una lucha interna de cómo sostengo el mercado, de cómo lo hago crecer, porque uno siempre quiere pues impactar más, quiere crecer más, quiere que el mercado se vea más lindo, poder llegar a más municipios, por ejemplo, en nuestro caso. Pero los recursos siempre están muchas veces pensados o recursos que se bajan puntualmente de convocatorias del Ministerio de Cultura, ¿cierto? Convocatorias de Gobernación del Valle, de su Secretaría de Cultura o convocatorias locales de cada uno de los municipios. Definitivamente tenemos que, y eso era algo que decíamos en el primer encuentro de mercado, ¿cómo hacemos para ser sostenible y no depender solamente de los dineros públicos? ¿Sí? Porque pues ustedes saben que no es muy fácil tener sponsors que definitivamente solamente con el dinero de los sponsors vos puedas hacer tu mercado. ¿Sí? Esto no es tan así. No hay demasiados sponsors queriendo invertir allí. No sé si es que es una cultura de pronto también de inversión en eventos en donde los sponsors no la están viendo ahí tan clara, donde tienen un público al cual caerle y del cual puedan beneficiarse también, ¿no? Entonces, sería muy bueno, quiero decir, solamente con la plata de los sponsors puedo hacer el mercado, así no me gane tal convocatoria del ministerio, así el Plan Nacional de Música no me haya apoyado, ¿cierto? Pero no es tan fácil. Por otro lado, sería como un cobro de, no sé, de los artistas que están en ruedas,
cobrarles, digamos, una inscripción, ¿sí? Para que hicieran parte de los mercados, pero algunos mercados han visto que definitivamente esto les baja sus indicadores o les baja su participación, ¿no? La participación de los artistas en los mercados. Hay que resolverlo, ¿sí? Por ahora, hasta donde yo tengo entendido y con la mayoría de mercados que he hablado, los mercados se sostienen de dineros del Estado como gran sponsor y de dineros de sponsors que aportan, ¿cierto? Y esto, todos los mercados lo que hacen es sumar dineros para poder que esto definitivamente funcione hasta donde uno lo pueda lograr, ¿sí? Con el dinero que uno arme, presupuesto final, con eso hace el mercado, ¿sí? Entonces hay mercados, hay años donde definitivamente vos estás un poco más tranquilo en términos económicos y hay años donde totalmente te toca hacerlo con las uñas, literalmente, y empezar a encontrar, digamos, esas estrategias creativas financieras para lograr el mercado y darle continuidad y todo. Yo creo que esto es una tarea que queda ahí como en el tintero, y es algo que definitivamente vamos a llevar a este segundo encuentro de mercados y es cómo nos hacemos sostenibles para que haya un crecimiento y un fortalecimiento mucho más grande desde el mercado hacia el ecosistema de la música, ¿no? Pero aquí tenemos otra pregunta también. Steffi Loren dice, ¿tienen algún ejemplo de alguna banda o artista que hayan visto su desarrollo gracias a los mercados musicales? Desde tu Sí, experiencia. varias bandas que definitivamente han empezado, bueno, puntualmente en el mercado del Valle, que es donde puedo hablar, y es agrupaciones que han estado por primera vez en un mercado, y este es el de nosotros, ¿cierto? Y que gracias a eso, por primera vez empezaron a entender un poco más la industria de cómo fortalecer su proyecto musical, o sea, qué tenían que tener en cuenta para que su proyecto musical fuera como atractivo para programadores y compradores de la música, sean los que sean, ¿no? Agentes de todo tipo, festivales, espacios de conciertos, sellos discográficos, bookings, todo tipo. Y, y hemos visto agrupaciones que han hecho ese primer mercado, han tenido 2 o 3 circulaciones y han fortalecido para su segunda versión del mercado toda su estrategia, no solamente de comercialización, sino su estrategia de concepto de la música, ¿no? O sea, han visto que definitivamente tienen que tener un video en vivo, por ejemplo, bien grabado, porque la gente quiere verlos en vivo, a ver cómo es su show, cosas como esas, por ejemplo, como un ejemplo, eh, que definitivamente su portafolio esté mucho más robusto y no solamente tengan como una foto y una descripción y unas redes sociales y ya, sino que cuenten dónde han estado, los eventos a los que han ido, a qué le apuestan, cuál es el último sencillo que han lanzado, hicieron un featuring con tal artista, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y definitivamente las bandas cada vez se ven mucho más robustas, nada más de acá de Tuluá. Hay un ejemplo muy grande que es una banda de metal que ha hecho una tarea impresionante, se inscriben en muchos de los mercados y en cada mercado sacan un concierto, sacan una gira, sacan un toque y han estado más o menos 2 años en mercados, y han hecho ya, digamos, los eventos más grandes del rock en Colombia, ¿cierto? Entonces, esto no es solamente porque ellos son juiciosos y ensayan un montón en su casa y toda la cosa, no, es porque son juiciosos también en cómo ven la gestión de su música, ¿no? Y eso definitivamente es lo que ha hecho que, por ejemplo, esta banda haya logrado un montón de cosas, ¿sí? Pensando ya nada más como en un ejemplo acá local. Y así como este ejemplo, pues, como te digo, muchas de las agrupaciones nos hemos visto cómo se fortalecen a partir de un primer mercado o de una charla en industria de la música, ¿no? Por aquí Beto Vidal nos escribe qué tanto porcentaje se le atribuye al artista y a la gente en una negociación. Yo creo que esto es un tema también de esos picantes que nos gustan porque siempre aparece dentro de las dudas y dentro de qué tan exitoso es mi participación en un mercado o no. Claro, mira, es que esto es muy relativo, ¿no?
Y por eso algunos mercados como que tratan de exigirle a los agentes que llevan como invitados que sí o sí como mínimo se lleven una banda, ¿sí? Una, dos agrupaciones, que es como una exigencia. Ahí el tema es también qué artistas vos le pones a ese agente, ¿no? Porque si yo soy un festival de jazz y me pones puros artistas de rock, pues mira, yo no me voy a poner, no voy a poder llevar ninguno a menos de que alguno tenga estas conexiones con el jazz, ¿cierto? Y de que sean interesantes y tal. Yo creo que eso va de parte y parte. Sí es importante, por eso en nuestro caso del Mercado del Valle es tan diverso, ¿no? Nosotros somos súper diversos, en donde no solamente le apostamos a un género, sino que le apostamos pues, a diferentes géneros musicales, tanto de artistas como de agentes. Tratamos de invitar a agentes que sean diversos para que puedan tener en cuenta a este tipo de artistas que van a venir, ¿cierto? No se les exige a ellos que tienen que comprar puntualmente porque también hay una convocatoria de agentes nuestra en donde tenemos casi que la mitad de agentes vienen por convocatoria y la otra mitad vienen como invitados. Estos invitados puntualmente tratamos es de hacer la tarea de decirles, mira, es importante que podamos sacar de acá circulaciones, que conozcas nuestro sector musical, que conozcas las agrupaciones que traemos y que trates de gestionar espacios para estas agrupaciones, ¿sí? Porque, o sea, lo hacemos así, ¿por qué? Porque es que si a algunos agentes se le va a exigir compra directa y con valores puntuales, definitivamente va a ser muy complicado que la gente te diga que sí, ¿cierto? Porque si traemos a Rock al Parque acá y las agrupaciones no están preparadas para tocar en Rock al Parque, y Rock al Parque dice, mira, ninguna de estas agrupaciones está preparada para allá y vos me estás exigiendo que yo compre, pues yo no voy a ir a tu mercado el próximo año, ¿cierto? Porque, pues realmente las agrupaciones que me estás poniendo todavía no están para un escenario como Rock al Parque, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta siempre como tratar de pilotearla, porque tampoco la idea es que Rock al Parque deje de venir, ¿sí? Como ejemplo, porque si le interesa una banda, pues se la lleva. Pero si ya de entrada yo le digo que tiene que comprar sí o sí, pues el sin ver las agrupaciones, sin saber que hay agrupaciones que están preparadas para tocar el Rock al Parque, me va a decir, no, pues mira, no, la verdad no puedo, no tengo tantos cupos, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto es un tema de construcción en el hacer para mí, es como la vamos piloteando en el momento y vamos tratando, es más bien de decirles a los agentes, necesitamos que trates de llevar una banda, dos bandas como mínimo para que esto pues sea efectivo y que las bandas, la inversión que hacen para venir hasta Tuluá, pues no la sientan como una inversión perdida, ¿cierto? Sino que sea una inversión que de pronto no se ve ahorita, pero que al otro año se va a dar una circulación con vos. Entonces, digamos que esa es más o menos la tarea que nosotros hacemos acá para que la cuestión funcione de cierta manera y ya algún día, no sé, algún día exigiremos, pues, pero por ahora estamos construyendo. Pues nada, Andrés, para nosotros ha sido un placer, creo que se nos siguen abriendo como espectros en el tema de los mercados musicales, de la industria, de cómo hacemos para el fortalecimiento, para trabajar, digamos, de manera colectiva y colaborativa en el fortalecimiento de esta escena en el suroccidente, en nuestra región, que es como donde podemos generar ese impacto y por supuesto nuevamente invitarles a todas las personas que están conectadas para que sigan pues como pendientes de la agenda que tenemos para esta semana. Recuerden el sábado de las 3 de la tarde en el Teatro al Aire Libre, Los Cristales, ingreso totalmente gratis. El domingo desde las 5 de la tarde en la Sala Madame Blue en Granada también tenemos espacio de showcases donde podemos ver bandas de Roldanillo, de Bolívar Valle, de Popayán, de aquí de Cali, ha sido también una articulación territorial del suroccidente en el marco de Celebra la Música. Y nada, Andresito, muchísimas gracias siempre por atender el llamado.
y por estar pues presto a la construcción colectiva. Bueno, gracias a ustedes, al equipo, gracias al Plan Nacional de Música, al Ministerio, a Muta Fibra, a todo el combo que está haciendo cosas muy tremendas en Cali, muy lindas, y que definitivamente pues vamos para adelante en equipo haciendo industria y haciendo música por todo lado. Muchísimas gracias y pues nada, realmente esperamos que hayan aprovechado este espacio para aprender. A los que preguntaron, también creo que sus preguntas son totalmente válidas porque muchas personas pueden tener exactamente la misma pregunta y creo que con esto logramos también dar respuesta a todas esas dudas colectivas, sobre todo por la reflexión y pues que este espacio les haya indicado cómo los mercados musicales pueden convertirse en aliados estratégicos para el crecimiento de sus proyectos. Nuevamente, gracias por conectarse con nosotros y por ser parte de este proceso que celebra la diversidad sonora de nuestros territorios. Por supuesto, gracias a el mago que ha hecho magia con esta transmisión, es el que está tras bambalina ahí manejando los hilos, el que nos da los mensajes por el interno. Maguito siempre al pie del cañón, por supuesto a todo el equipo Racorp que destina todo su infraestructura y su calidad humana para que esto llegue a ustedes. Nos estamos conectando en una nueva oportunidad, ya saben, nos esperamos el sábado en Cristales y el domingo en la Sala Madame Blue.